capítulo 10, en el verso 27 y verso 28. Juan capítulo 10, verso 27, verso 28. La escritura nos señala aquí en una manera muy precisa algunos aspectos que hoy queremos tratar y trabajar, y que sea el poder de la palabra, el poder de su Santo Espíritu que venga y pueda hacer en nosotros algo diferente. Amén. Dice: las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, aquí esta palabra es una palabra que nos tiene que llevar a nosotros con tanta certeza y convicción que nosotros debemos dejar de preocuparnos tanto como para no escuchar su voz. Debiéramos dejar de preocuparnos tanto por tantas cosas, hermanos, para lograr escuchar la voz de Dios. Ahora, necesitamos ver nosotros de una manera amplia y poder hacernos algunas preguntas. ¿Está Dios aún hablando en el presente? Pregunta. ¿Es posible escuchar la voz de Dios? Pregunta. Algunos creen que Dios puede guiarnos y conferir dirección cuando la necesitamos. Otros dicen que Dios solamente nos habla por lo que leemos en la Biblia. ¿Qué cree usted, hermanos? ¿Habla Dios hasta el día de hoy? ¿Está hablando Dios hoy de una manera en que lo hizo en otro tiempo aquellos hombres? ¿Está Dios hablando? ¿Cómo habla Dios hoy? Hay una gran confusión en esto. Hay una gran confusión en esto, porque hay personas, hay iglesias, hay líderes que piensan que al final Dios no está hablando y que el canon está cerrado. Yo digo, aunque es cierto que la Biblia es un libro concluido y nadie debe atreverse a agregar algo más al canon de las Escrituras, la idea, hermanos, la idea de que servimos a un Dios mudo puede ser una herejía teológica. Yo creo que Dios habla y está hablando fuerte al que tiene oídos. Al que tiene oídos. Yo creo que Dios está hablando. El punto está en cómo yo estoy escuchando. Hermanos, muchos están dispuestos a morir por defender lo que Dios ha dicho en los siglos pasados, pero desechan al que habla en el presente en nuestros días. Ha habido un llamado de atención de parte del Espíritu Santo a través de las Escrituras, a través de palabras proféticas, y a veces nosotros no estamos haciendo el caso debido, hermanos. No estamos escuchando como debiéramos escuchar. Jesús, en su declaración, Él dice que las que son mis ovejas oyen mi voz. Y dice que Él las conoce y que ellas le siguen. Hermanos, hay cosas que nosotros debiéramos de entenderlo de tal manera que abramos el entendimiento y el corazón, porque nosotros somos amonestados más de 7 veces en el libro del Apocalipsis, que dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Es un tiempo presente en el que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia, hermano. Y si usted no logra oír la voz de Dios, si usted no está oyendo la voz de Dios, usted y yo tendremos que entrar en una revisión de lo que realmente Dios quiere trabajar con nosotros. ¿Cómo sabe uno que Dios le está hablando? Es una de las grandes y siempre preguntas que la gente se hace. Es que yo no sé si soy yo. Es que yo no sé si es el Señor. Es que viera que el Señor, yo creo que es que yo no sé si soy yo, que el Señor me dijo que diera todo lo que tenía, pero creo que soy yo.
No, hermano, ese es el Señor. Caso contrario sería, no de nada, ese es usted. A veces entramos en dudas. Es que yo no sé, viera que es que yo estoy en un asunto ahí y a mí me parece que es que el Señor no quiere que yo esté, pero no sé si es el Señor o no es el Señor. Hermano, ¿cómo saber que es Dios quien te habla? Esto debe ser de suma importancia. Esto es lo que quiero que vamos a descubrir y vamos a abrir las escrituras hoy para poder ver algo de toda la profundidad. Note que en el verso 28 él habla y en medio de todo esto, en todo esto, él dice que mis ovejas oyen mi voz. Si usted es una oveja del Señor, que a mí no me cabe duda, ¿cuántos dicen amén? Somos ovejas de sus manos, hermano. Y ustedes oyeron hoy bien, por eso están aquí. Porque hay un texto que dice no deje de congregarse. Usted oyó bien hoy, por eso está aquí. Repito, escuchen la participación del domingo pasado para que ahora no se asusten de oírme hablar a veces diferente. Pídanla, ya saben cómo tienen que pedirla. Es que yo escuché la voz de Dios. Y es necesario, hermanos, escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Bueno, Santo, ¿está Dios aún hablando en el presente? ¿Es posible escuchar la voz de Dios? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Por qué hay tanta zozobra en medio de nosotros? ¿Por qué hay tantas cosas que nos distraen y no logramos escuchar la voz de Dios? ¿Por qué hay tanto afán en nuestro corazón? Hay turbación, hermanos, que no dejan que nosotros escuchemos la voz de Dios. Y si usted y yo no estamos escuchando la voz de Dios, usted va a escuchar cualquier otra voz. La tuya, la del mundo, la de las circunstancias, la del diablo, y la cosa se fue mal. Porque cuando usted no sabe quién le está hablando ni qué es lo que le están diciendo, hermano, usted entra en confusión. Hay gente que piensa que Dios está diciéndole cosas que no son y actúan de esa manera. Dios habla hoy sin dejar de saltarse el principio de la palabra inspirada por su Espíritu Santo. Por eso importantísimo es que cuando usted escuche la voz de Dios, usted pueda ir a las Escrituras y corroborar en las Escrituras que esto está saliendo del Señor. Porque hoy también hay personas que quieren adaptar cosas a la palabra. Y no se vale, hermanos. Y meten a Dios, y cuando a usted le dicen es que Dios me dijo, yo he tenido que decirle a personas, bueno, si Dios le dijo a usted, yo soy sordo, no lo logro, con cosas que se dicen que no son, hermanos, porque no están en la Escritura, porque no están en el principio bíblico. Hay cosas que uno tiene que discernir, hermano, y nosotros tenemos que como comunidad de fe entrar en todo este aspecto. Hay cosas que usted tiene que saber que son suyas, que son decisiones que usted toma. No meta al Señor en esto. Si a usted se le ocurrió no estar aquí, no meta al Señor en esto. Mejor con franqueza y transparencia usted diga, vea, resulta que es que ya no me gustan sus gritos, o no me gusta estar ahí, o yo creo que quiero buscar otra oportunidad de Dios en otro lugar. Hermano, y no le va a pasar nada, porque eso no es pecado. El pecado sería que usted me diga a mí que Dios le dijo, porque entonces Dios estaría en un problema conmigo como pastor, porque yo le voy a decir, Señor, pero ¿cómo es? Me está quitando las ovejas. Así no funciona, hermano. Tenemos que ser más honestos, más transparentes, porque somos libres, hermano. Usted es libre para venir aquí, es libre para hacer, es libre para servir, es libre para no estar.
Les decía el domingo pasado, ustedes no tienen que tener una justificación para conmigo porque no están. Ustedes le dan la cuenta al Señor, y si por amabilidad ustedes me quieren decir a mí por qué ustedes no están, ya es un asunto suyo, yo lo acompañaré en la oración. Y qué rica la relación así, de que usted me puede decir, mira pastor, fíjate que es que taca. Aquí en esta iglesia usted no tiene que pedir permiso para nada. Yo soy el pastor y les quiero servir. Yo no soy ni su papá ni su marido. Amén. Pero con libertad, hermano. Y yo se los he dicho, lo único que no me gusta cuando ustedes se van de vacaciones es que no me llevan. Pero bueno, allá ustedes con el Señor. Porque no se obliga aquí a nadie, sino aquí todo el mundo fuera morado. Jime. Bien, Robert. ¿Está Dios hablando aún? Sí, hermano, sí está hablando. Fíjate que sí habla, pero tenemos que trazar bien, hermanos, porque si no podemos caer en engaño. Hay gente que dice cosas que no están aquí. Hay cosas que están aquí que tendremos que resaltar y llevar adelante y vivirlas, hermanos. Por eso Dios es un Dios bueno que ha dejado su palabra. Igual que ha dejado su palabra, también ha dicho, hay muchas moradas en el cielo para usted y para mí. Totalmente. El camino a la madurez, hermanos, implica escuchar la voz, porque aquí no se trata de cómo es que se dicen las cosas, sino cómo se recibe la voz. No es lo que se diga, es como usted lo escuche, hermano. ¿Saben? Porque a veces nosotros en nuestra forma de comunicación fallamos en esto. Porque hay cosas que yo puedo decir desde aquí que usted puede interpretar desde allá. ¿Sí? Y resulta que por eso yo siempre vivo diciendo, hermanos, yo soy responsable de lo que digo y no de lo que usted interprete. Porque aquí puede usted interpretar que es que yo quiero que usted no esté, cuando es todo lo contrario. Yo quiero que todos estén. Yo no quiero que nadie se vaya. Yo sufro y lloro cuando alguien se va, se los prometo. Pero yo sé que también es un proceso de la vida y que Dios tiene plan y propósito y te puede llevar también por otros lugares a hacer lo que Él quiere, porque Él sí es tu dueño, Él es tu Señor. Él sí puede hacer con usted todo lo que Él quiera. Amén. Entonces, Dios sigue hablando aún. Nosotros tenemos que entender entonces, y lo dije, que es cierto que la Biblia es un libro concluido y nadie debe atreverse a agregar más. Maldito el que quite o ponga en la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Escuchar la voz. En este texto nos da a nosotros la seguridad de la salvación y tenemos que saber cómo escuchar. Hermanos, ¿saben qué es lo que pasa con el asunto de la escucha? Que muchas veces, hermanos, nosotros estamos escuchando y una persona pudiera escuchar algo y recibirlo de forma diferente. Por ejemplo, llega el esposo y le dice a su esposa, mi amor, no sabe que para mí es de verdad tan significativo estar aquí antes de estar con mis amigos. Y si hubiesen dos mujeres ahí, una podría interpretar diciendo, ay mi amor, gracias, qué tierno, qué bello, qué bendición. Y otra mujer podría interpretar, si quieres irte con tus amigos, si estás aquí, andate. ¿Estás aquí a la fuerza? Vaya. Así somos, ¿verdad que así somos? Así interpretamos muchas cosas nosotros en la vida. Porque a veces, hermanos, hay cosas que están pasando en nosotros. Entonces llega el hombre con aquel asunto y le dice, mi amor, vea las flores que le traje. Ay, quién sabe qué torta se jaló. Porque usted no es así. Y el hombre haciendo todo un esfuerzo para decirle, mi amor, voy a mostrarle por consejo pastoral a mi esposa cuánto la amo. Te digo, hágale una cartita, llévele un chocolate. Llega el hombre con la cartita de chocolate, mi amor, vea lo que le traje.
¿Qué bicho lo picó a usted? De una vez, hermano. O, ¿quién sabe qué andas buscando? ¿Quién sabe qué es lo que andas buscando? Porque así somos. Porque así somos. El Señor nos recomienda a nosotros, y aquí es donde quiero entrar en materia para la madurez espiritual. ¿Por qué debemos de tener paz para oír la voz de Dios? ¿Por qué necesitamos nosotros, hermanos, dejar de preocuparnos tanto para poder escuchar la voz? Una de las cosas que aplaca la voz de Dios es no tener paz para oír su voz. ¿Saben, hermanos? Porque nosotros queremos muchas veces oír lo que Dios tiene para nosotros, pero nosotros nos prejuiciamos con respecto a aquello, porque llegamos, hermanos, tratando de que Dios ojalá nos diga lo que yo quiero escuchar. Hay mucha gente que no le gusta venir a la iglesia, escuchar una prédica, porque sabe que de una u otra manera Dios le va a decir algo y eso no lo quiere escuchar. Normalmente uno escucha y quiere escuchar lo que quiere escuchar. Y esto es parte de lo que nosotros tenemos que decir: Señor, quítanos esto. Llámanos, limpia nuestros oídos. De verdad, haz que en nosotros podamos oír de la forma en que tú quieres que oigamos. Hay tres razones. Hay una parábola de Marcos, y ustedes se saben Marcos capítulo 4 verso 15. Esa es la parábola de los terrenos. ¿Ok? ¿Se acuerda? Que el sembrador salió a sembrar y habían tipos de terrenos. Estamos ubicados ahí en Marcos capítulo 4. Hermanos, hay tres razones, y una de estas razones es que dice que, vamos a Marcos capítulo 4, para que podamos ver un poquito más de cerca ahí. 4:15. Dice que el sembrador, en el verso 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Algunos son como lo sembrado junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero enseguida, después de oírla, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en su corazón. En Marcos dice que el diablo quita la palabra a los que están junto al camino. Saben, hermanos, que cuando usted camina y el terreno que está junto al camino es un terreno muy duro, porque por ahí ha pasado mucha gente. Por eso es muy duro y la semilla entonces no cae. Y viene Satanás y la quita. Y la quita, hermano, porque normalmente la persona que está ahí, ese corazón que está ahí endurecido por todo lo que le ha pasado en su vida, no puede tener apertura para Dios. Y hay personas que escuchan, hermano, usted puede ir y predique, y hay que ir a predicar, tenemos que ir a evangelizar, vamos a hacerlo juntos un día, vamos a programarnos, para que ustedes y yo podamos también hacer la obra de Dios y poder experimentar aquellas cosas. La gente está dolida y golpeada, y el enemigo entonces usa todo eso para quitar la semilla en el camino. Dice aquí en esta escritura que que el diablo vino, en el verso 15, ¿verdad? Enseguida, después de oírla, viene Satanás y le arrebata la palabra sembrada en el corazón. Tres razones por lo que usted necesita oír con paz, tener paz para oír la voz de Dios. Porque la semilla es sembrada y es quitada. Vean el verso 16. Otros son como lo sembrado en las piedras. Al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Pero como no tienen raíz, sus vidas es muy corta, y al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra enseguida tropiezan. Hay algunos hermanos que entonces están ahí en ese momento porque Satanás ha hecho una obra impresionante en medio de la vida de muchos corazones de hombres y de mujeres, y que al final viene y Satanás vuelve a arrebatar. Satanás viene y quita. Satanás viene y hace, hermanos, y las aflicciones y las persecuciones por causa de Cristo enseguida hacen que tropiecen. Otros, dice, son como los que fueron sembrados en espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, en verso 19, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Hermanos, los afanes del siglo a nosotros nos ponen de verdad en una
forma vulnerable. Las riquezas, venir a otras cosas, entran, ahogan la palabra, porque entonces no pueden llevar fruto. No se trata entonces, hermanos, de qué es lo que yo escucho, sino cómo lo escucho. La palabra ha sido sembrada en su corazón y la palabra es incorruptible, hermanos. Y la palabra incorruptible está sembrada en mi corazón para que yo pueda escuchar lo que Dios quiere. ¿Por qué usted y yo hacemos lo que hacemos? ¿De dónde viene esa voz que me dijo que haga o deje de hacer? Nosotros a veces pensamos que somos nosotros, el sentido común, o nosotros a veces creemos que eso es la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos que cerciorarnos que eso sea cierto, hermano, porque si no entramos en problemas. La voz de Dios cambia nuestro presente y dibuja nuestro futuro. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros entendamos qué fue lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo en esto: no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios, hermanos. Y aquí la terminología habla de una función presente continua. Es decir, este versículo, hermanos, se podría leer así: el hombre vive de toda palabra que ha sido hablada y continúa siendo hablada de la boca de Dios. Es decir, usted y yo hoy escuchamos la palabra que sale de la boca de Dios y que continúa saliendo de la boca de Dios. Yo creo que nosotros tenemos que estar muy claros. Mateo capítulo 4 y verso 4, Jesús les dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale. Hermano, ¿por qué es tan importante esto? Porque esto no puede solo resumirse a un asunto de una enseñanza. Tiene que ser una vida, tiene que ser una vivencia. Porque si yo no logro entender que yo debo vivir por la palabra que sale de la boca de Él, hermanos, yo viviré por cualquier otra cosa, porque yo soy persona, porque tengo parámetros, porque tengo formas, porque tengo condicionamientos, porque tengo personalidad, y entonces yo voy a vivir mi vida dependiendo de todos esos factores, hermano. Pero hoy el consejo de Dios y el Espíritu Santo y la palabra nos dice: usted tiene que vivir por la palabra que sale de la boca de Dios. A mí siempre me encanta la alabanza, pero hoy estuvo extraordinariamente preciosa, por lo menos a mi vida, en cosas tan específicas, en confiar en Él, ¿verdad? En la fe, en vivir confiado, en la fidelidad de Él. Hermanos, cuando yo escucho la palabra, yo confío en la fidelidad del Señor. Me basta su fidelidad. En medio de las zozobras, en medio de las circunstancias, en medio de todo lo terrible que podamos estar viviendo, me basta su fidelidad. Me basta. Hermanos, y la fidelidad de Dios no se trata de que usted sea muy bueno y que no se equivoque. La fidelidad de Dios es la forma en la que el carácter de Dios por sí mismo es. Él es fiel aunque usted y yo seamos unos infieles. Entonces no es porque usted viene, no viene, porque ora mucho, no ora mucho, es que Él es fiel. Él es fiel y sabe que usted es un hijo, que usted es una oveja, que usted le escuche y usted lo está siguiendo. Pero ahí está el punto, hermanos: escuchar la voz de Dios. Porque si usted no le escucha y yo no le escucho, yo no le puedo seguir, hermanos. Entonces hay cosas que impiden de verdad escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios en todo momento. Hay cosas que nos impiden escuchar la voz de Dios. Un corazón no perfecto hacia Dios. Saben, hermanos, que hay una escritura que está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 16 y en el verso 9, y se lo leo a ustedes. En esta escritura de Segunda de Crónicas, capítulo 16 y verso 9, dice: los ojos del Señor están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón perfecto. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9. Los ojos del Señor están sobre toda la tierra, porque Él está mirando
aquellos que tienen para Él un corazón perfecto. Un corazón perfecto hacia Dios. No tenerlo hace que yo pueda impide que yo escuche la voz de Dios. Hermano, usted sorpréndase, asústese, pero tome hoy ventaja de lo que estamos aprendiendo en el nombre de Jesús, porque si usted no está escuchando la voz de Dios, usted tiene hoy el mejor espacio y momento para hacerlo. Asúmalo. Tome ese reto y diga: yo voy a escuchar la palabra, yo voy a escuchar la voz de Dios. La voy a escuchar valientemente, porque hay que tener valentía, hermano. Porque hay cosas que a nosotros Dios nos habla y nosotros a veces decimos: no, te reprendo, Satanás. Cuidado, amados hermanos. Hay cosas que Dios dice y las dice por el bien de nosotros siempre. Yo soy uno de los que rayo en esto, y tal vez por mi parte de formación pastoral es en esas partes donde no dejen de orar, no dejen de congregarse, no dejen de servir, no dejen de dar, pero son cosas que son imperativos de Dios que están ahí, hermanos, y que uno no puede hacerse oído sordo. No debe hacerse el oído sordo. Usted y yo tenemos compromisos con Dios muy fuertes. El de orar, el de buscar su presencia, el de ayunar, el de predicar la palabra, el de ser testimonios, el de congregarme, el de dar, el de servir. Hermanos, son compromisos que Dios a nosotros nos ha regalado como un privilegio. Y si usted no está escuchando esa voz, usted tiene que hacerse un lavado de oídos. Porque es una voz que está ahí, es una voz activa, concreta, tangible, en la que Él se complace, porque Él no se complace en aquellos que no tienen un corazón perfecto. ¿Cuántos tenemos un corazón perfecto? El corazón perfecto, aquí perfecto, es maduro. Un corazón que quiere escuchar y oír la voz de Dios y seguirla. Amén. En los tiempos bíblicos la gente entendía que el corazón era el contenedor de las emociones, de los afectos, de los motivos y de las intenciones de la persona. Dios está realmente interesado en estas cosas. Dios está interesado en usted, en sus emociones, en sus sentimientos. Dios está interesado en su iglesia, en una iglesia que camine oyendo su voz, no en una iglesia que ande haciendo lo que creen que es muy bueno, que es muy bonito o que está de moda, hermano. Porque ese ha sido uno de los grandes problemas. Buscamos las cosas que a nosotros nos gustan. La mayoría de personas que están en las congregaciones porque hay algo que les gusta. O buscan lugares en donde hay cosas que les gusta. Y lo que le gusta a usted y lo que me gusta a mí puede estar muy lejos de la voz de Dios. Muy lejos de la voz de Dios. Amén. Tanto es así que Dios inclina el corazón del hombre para que el hombre pueda ver las cosas que Él tiene, las cuales son mejores y con mejores promesas, hermano. No está bien andar buscando lo que a usted le gusta. Un corazón perfecto busca la voluntad de Dios. Dígale eso al hermanito que está a la par. Dígale: Dios busca un corazón perfecto, un corazón maduro. ¿Qué es lo que impide escuchar la voz de Dios? Hermanos, los afectos terrenales. Hermanos, resulta que si nuestros afectos están puestos en las cosas terrenales más que en las celestiales, ello es una ofensa directa a Dios. La Biblia nos dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amar al Señor. Esto de amar al Señor es lo que a nosotros nos va a dar la victoria, hermanos. Pero los afectos terrenales están puestos. Nosotros en las cosas terrenales nos metemos más ahí y entonces perdemos audición, perdemos el norte,
perdemos el norte de Entonces Dios. Dios no nos juzgará con severidad. Balaam cambió los dones milagrosos que Dios le otorgó por dinero, fama y prestigio. Hermano, lo cambió. Y hoy hay un espíritu de Balaam que anda por todo lado. Si no, lean las noticias. Usted preste atención a los noticieros. Ponga atención a lo que pasa. Balaam cambió los dones por money, por plata, por fama. ¿Por qué, hermanos? Porque habían motivaciones impuras. Ya ustedes oyeron la noticia, ¿verdad? El pastor chorpado, encarcelado por abusador. Cambió los dones porque vieras que ese hombre enseña bonito. Enseña bonito y conoce la palabra. Pero también parece que tiene otra virtud. Tiene otra virtud. Motivaciones impuras. Hay motivaciones impuras en nuestro corazón. Las motivaciones impuras, hermanos, son cambiar aquellas cosas que Dios nos ha dado por la fama, por el placer. Hay gente que está dispuesta a mentir con tal de, hay gente que está dispuesta a pasar por encima de quien sea con tal de. Esas son motivaciones impuras. Y no se vale, hermano. No se vale, no está bien. Esto no procede según el corazón de Dios. ¿Qué otras cosas? Las intenciones erróneas. ¿Se acuerdan de aquellos otros hermanitos? Que eran hermanitos pero que ya no. ¿Saben de quién les hablo? De Ananías y Zafira. Intenciones erróneas. Hermanos, pretendieron donar todo su dinero para la obra de Dios, pero la verdad fue que se quedaron con una gran porción de la venta y Dios los mató porque su intención fue mala. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Hermanos, ¿cuánto necesitamos vigilar nuestros afectos, motivaciones e intenciones a fin de estar seguros de que son puros? Dios conoce nuestros corazones, ¿cierto? Porque el hombre, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16:7, acuérdese. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Intenciones erróneas. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios no nos obliga. Dios nos invita a que de lo que Él nos da demos. Ananías y Zafira se metieron en un problema porque se les ocurrió. No les estaba pidiendo Dios nada. Pudieron haber vendido toda la finca y quedarse con todo. Y no pasaba nada. Igual usted si quiere venda todo y no dé nada. Dios no le va a pedir, Dios no le va a exigir, Dios le va a invitar a que usted sea honesto y transparente delante de Él y le dice: hijo, si te di 100%, déjate el 90% y regálame el 10%, dame el 10%, devuelva el 10% para la obra, para hacer las cosas que hay que hacer, porque así es como funciona. Y no es pedir plata, es decir, hay que cumplir con lo que Dios está diciendo, hermano. Y a veces ahí nosotros entramos en intenciones erróneas por dureza de corazón, porque nosotros a veces decimos: es que si doy me falta para esto. No, hermano, no le va a faltar. Dios es fiel. Repítaselo 1 y 1000 veces, porque yo también tengo que hacerlo. Dios es fiel. Dios sabe cuándo, por qué, a qué hora. Dios no me va a dejar solo. Dios no me va a dejar solo. Dios va a suplir conforme sus riquezas en gloria. Dios es fiel. Dios es fiel, siempre fiel, siempre fiel. Dios es fiel, siempre fiel, siempre fiel. Aunque usted sea un descarado infiel. Y yo también. Pero Dios nos invita a que hagamos esto y hagamos diferencia. Hermanos, las cosas que de verdad tienen que suceder. La dureza de corazón. Si oyereis su voz hoy, dice este texto, no endurezcáis vuestros corazones. En Hebreos capítulo 4, verso 7. ¿Por qué, hermanos? Para ser victorioso, para ser una persona victoriosa, dice: escucho la voz de Dios.
no la de las circunstancias. Para ser victorioso debo escuchar la voz de Dios, no la voz de las circunstancias. La circunstancia no es el mejor ni un buen consejero. Y la circunstancia a nosotros nos rodea, hermanos, y nos mete en aflicción y nos mete en preocupaciones, y nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa ante la circunstancia. Y no oímos la voz de Dios y no escuchamos la voz de Dios. Pero Dios dice que la dureza de corazón, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Hermano, cuando se sabe escuchar la voz de Dios, todo ayuda a bien. Cuando se sabe escuchar la voz de Dios, todo ayuda a bien. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado inteligencia espiritual, me ha dado sabiduría para poder yo resolver conflictos en medio de las circunstancias. Nosotros no estamos solos, ni estamos jugando aquí de iglesia. Somos una iglesia que de verdad tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos la fidelidad de Dios, tenemos la obra terminada de Cristo. Somos valientes, somos poderosos en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque entonces en Él todo lo puedo que me fortalece. Si escucho su voz. Pero si en la circunstancia, hermano, yo a la primera salgo en carrera y hago lo que yo creo que tengo que hacer, porque somos muy buenos en eso, hermano. Solo yo. Hermanos, saben, hay un hombre, Abraham. Abraham era un hombre, hermanos, que cada vez que escuchó la voz de Dios, Abraham siempre respondía: aquí estoy, Señor. Heme aquí, que hoy hace tanta falta de nosotros. El heme aquí, hermano, porque nosotros queremos echarle la culpa a todo mundo y aún a nosotros mismos, aún a las personas que están a nuestro lado por las circunstancias que muchas veces pasan, en vez de entender que Dios tiene un propósito, que bajo el cielo todo obra para bien. ¿Conoces tú que todo obra para bien? Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito. Mano, lo que a usted le está pasando, escúchelo como palabra en el nombre de Jesús y lo pesa. Si no es, lo bota. Todo lo que usted está pasando, lo que usted está viviendo, su situación financiera, su situación familiar, su situación de salud, todo está operando a bien. Porque el Señor tiene plan y propósito y Él sacará victoria. Y Él sacará su victoria. Amén. Porque somos hijos, no bastardos. Porque Él nos ama, nos disciplina. Amén. Por eso nosotros vamos a ir adelante como iglesia. Vamos a ir adelante como personas, como matrimonios, como familias, como jóvenes, como hijos, como ancianos, como adultos. Vamos a ir adelante. Pero hay que escuchar la voz de Dios. Abraham escuchaba siempre, hermanos. Si Abraham escucha a Dios y convierte, cada vez que Abraham escuchaba a Dios, hermanos, había una actitud tan linda que Abraham convertía su prueba en un altar. De ahí tenemos que aprender nosotros, que nuestra prueba, que nuestra circunstancia debería ser transformada en un altar para Dios. Y decir: Señor, aquí estoy en esa circunstancia. Bueno, aquí voy, Señor, me rindo a ti. Ayer atendía yo una familia en una consejería en la tarde, no es una familia de aquí, una familia fuera, y con gran dolor y razón la señora hablaba de que en su corazón ya ella no quería nada. Ella estaba, por todo lo que está viviendo y lo que le está pasando, que razonablemente por todo lo que le estaba pasando uno decía: y sí, qué difícil. Pero el Señor envía una palabra y me dice: no, es que la pelea se gana de rodillas, y al contrario, en vez de sentirse triste, debe sentirse gozosa de que esto va a ser algo que redundará para gloria del Señor. Y me decía: Señor, dígale que levante la cabeza, que levante su corazón, que levante oración, que doble sus rodillas. Pero ¿qué hacemos nosotros, amados? Nos deprimimos, nos volvemos para abajo. Hay que pelear la batalla de la fe.
Y la batalla de la fe se pelea solamente, hermanos, en el poder del Espíritu Santo y en medio de la circunstancia. La circunstancia solamente es un medio para que el nombre de Jesús sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Benditas las circunstancias. Amén. Y yo sigo diciendo, no le doy gracias a Dios porque me majé el dedo. No le doy gracias a Dios por el cáncer. Le doy gracias a Dios que mayor que mi majonazo de dedo y mayor que el cáncer es el Dios de la gloria. Amén. Pero hay que escuchar su voz. Edificó Abraham allí un altar. Hermano, convierte tu prueba en un altar. ¿Quién está pasando una prueba aquí duro? Conviértela en un altar. Conviértela. Conviértela en un altar para la gloria del Señor. Convierte tu matrimonio en un altar delante del Señor. Convierte tu familia en un altar delante del Señor. Convierte, hermano, lleva a tus hijos al altar de Dios. Me encanta ese canto, de hace días no lo cantamos. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pásame en la muchedumbre. Que el domingo pasado yo hablé que si usted tiene el don de cantar, cante, y si no, que no cante o que cante en el baño. Así fue el domingo, por eso pidan esa prédica. Pero entonces yo dije, este domingo me voy a exponer y después al final voy a decirle que quién le gustaría que yo cante, que yo estoy como convencido. Pero no, en serio, el altar, dijimos el domingo pasado, tenemos un espacio en nuestras casas para todo. Yo tengo en una parte mi televisor y los cuadritos los tengo en otro lado y tengo otras cosas, ¿verdad? Las herramientas de mecánica que yo no sé para qué las tengo porque se queda el carro varado y tengo que llamar al mecánico, pero no importa, ahí tengo. No muchas, pero ahí tengo. Uno tiene un lugar para todo y dijimos el domingo pasado, pero ¿dónde está el lugar en donde guardamos la presencia de Dios? ¿Dónde está el lugar en tu casa que guarda la presencia de Dios, en donde usted se inclina y ora al Señor? En donde usted se postra, en donde usted llora, en donde usted clama, en donde usted intercede, en donde usted es un hombre y una mujer poderosa en Dios para decir, Señor, aquí estoy peleando la batalla de la fe. Aquí estoy poniendo, Señor, mi vecindario, a mis hijos, a mi familia, lucho, peleo, batallo en fe, en certidumbre de que Jesucristo puede sacar adelante todo esto, por la iglesia, por el pastor, por los hermanos. Hay un lugar en su casa para la presencia del Señor. ¿Aló? Tiempo de levantar un altar familiar y hablar con nuestros hijos y con nuestro esposo y con nuestra esposa y que hablemos la verdad en amor y decirle o busca a Dios o a ver qué hace, o inclina tu corazón o a ver qué hace, o juntémonos a orar porque si no esto va para ningún lado. ¡Aleluya! No vamos a ir al cielo si no escuchamos la voz de Dios. No vamos para ningún lado si no escuchamos la dirección de Dios. La voz de Dios que está llamando a las aguas. Hermanos, antes que la lámpara de Dios se apague, en 1 Samuel capítulo 3 verso 1 dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Hay escasez, ¿verdad? De palabra. Hay escasez, hermano. Yo oigo un poco de gente diciendo un poco de cosas y yo digo, Señor, ¿dónde está la palabra que profundiza? ¿Dónde está aquello tuyo? Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, hermanos. ¿Qué pasaba, hermanos? ¿Qué pasó? Que a partir del verso 4, Jehová llamó a Samuel y le dijo, Samuel, y le empieza a decir a Samuel todo lo que tiene que hacer. Samuel vivía en la presencia de Dios. Samuel era un muchacho que estaba en el templo. ¿Se acuerdan la historia de Samuel? Pero antes que la lámpara de Jehová se fuera apagada, esto tenía que pasar, hermanos, porque si no las cosas no iban a salir como debieran de salir. Y yo quiero, hermanos, que nosotros necesitamos escuchar la voz del Señor. Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Hermano, porque cuando escucha usted la palabra, hay mucha gente que está aquí porque escuchó a alguien decir que Jesucristo es el Señor. Hay alguien, los que estamos aquí es porque hemos oído la palabra. ¿Cuántos decimos amén a esto? Porque nos predicaron, porque nos dijeron,
porque escuchamos la voz de Dios y hoy estamos teniendo una salvación tan grande porque Dios ha sido bueno y su misericordia para siempre, y por eso estamos aquí. Y tenemos que ir duro, hermanos. Tenemos que decir: Señor, abre mis oídos, Señor, abre mis oídos para escuchar tu voz, porque si no hay voz de Dios, no hay guía. Si no hay voz de Dios, no hay dirección, y sin dirección usted y yo no vamos para ningún lado más que para el fracaso. Por eso las familias a veces, hermanos, están sucumbiendo porque no han escuchado la voz de Dios. Por eso la iglesia es necesario que escuchemos la voz de Dios, porque si no el mundo, si no las directrices, si no las modas del cristianismo mismo nos van a llevar a ser personas que de verdad, hermanos, seamos fluctuantes, seamos gente llevadas por vientos de toda doctrina. Y entonces vemos miles de personas. Yo escuchaba el testimonio de esto que pasó en este evento de esta iglesia de generación 3, no, el G316. Sí, escucharon la noticia, ¿verdad? Sí. Miles de personas que iban ahí. Miles de personas que iban ahí. Y de una el diablo las agarró y les hace ¡fua! El pastor en la cárcel, mujeres abusadas, gente que se ha sentido defraudada porque le daban la plata al pastor. Aquí por lo menos se la dan a Ania me la da a mí. No, pero una economía, una administración. Ustedes tienen que pedir cuentas a la administración. Hablen ahí con el contador. ¿Qué hacemos con lo que usted nos da? Pero la gente, hermano, vive a veces en Hakuna Matata. Una forma de ser. Es decir, no escuchamos la voz de Dios. Porque si usted escucha la voz de Dios, usted pide razón a aquel que predica. Pide razón, hermanos. Y pesa el espíritu del predicador, pesa el espíritu del pastor, pesa la vida del pastor. Porque hay una responsabilidad que es suya. Suya, hermano. Y yo decía, y si este pobre hombre lo tienen ahí ya, pero ¿y qué le van a hacer a las hermanitas que se dejaron toquetear? Deberían de meterlas con él ahí, porque eso es una responsabilidad también mía, hermano. Amén. Pero bueno, Dios es fiel y justo. Esto sirve de escarnio porque no se escucha la palabra de Dios. Hermano, el que usted oiga una prédica, el que usted oiga una Biblia, leer la Biblia, eso no implica. Lo que implica es la forma en que usted escucha. No es lo que escucha, es lo que usted está tomando para usted. Si en esta tarde usted y yo salimos de aquí y nosotros vamos, hermanos, en la meditación profunda, hacemos lugar para Dios en nuestro corazón, en nuestros hogares, hacemos que la palabra de verdad sea y que yo diga, propongo, Señor, no, de verdad no hacer las cosas, sino escucharte a ti primero en mis decisiones familiares, matrimoniales, en mis decisiones de negocios, en mis decisiones de lo que tenga que hacer. Señor, quiero oírte porque solo tú puedes direccionarme, porque ahí es donde está la victoria, cuando Cristo direcciona, cuando el Espíritu Santo direcciona, cuando oímos la voz de Dios, hermanos. Amén. Amén. Deja de preocuparte tanto como para no escuchar la voz de Dios. Yo quiero que todos leamos juntos eso. Y puestos en pie, vamos a tener un canto y voy a cerrar esta mañana con esto. Ese es el Salmo 73, 25. Esto lo dijo David. Pongámonos en pie, hermanos. Y cuando usted esté en pie ahí, vamos a leerlo al contar 3. Vean qué impresionante. Cómo David, un hombre que fue tocado por Dios, que escuchó la voz de Dios, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como nosotros que hemos hoy escuchado una palabra y que hemos escuchado que es necesario que las ovejas oyen su voz. Dígalo, hermano. Las ovejas oímos su voz y le seguimos. Esa es la realidad, hermano. Vean lo que David también decía, y David concluía en cosas, y yo quise tener este extracto de esta conclusión de David del Salmo 73, 25.
Vean, ¿qué dice? 1, 2, 3. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. ¿Lo volvemos a decir? ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Hermanos, desear oír la voz de Dios más que cualquier otra cosa en la tierra. Tus problemas familiares, los míos, tu situación emocional, la mía, tu situación financiera, la mía, tu situación de casa y la mía, tu situación espiritual y la mía. Cuando nosotros decimos te deseo más que cualquier otra cosa en la tierra, estamos diciéndole, Señor, guíame. Si tú no vas, yo no voy. Si tú no me dices, yo no hago. Si tú no me lo dices, yo no lo creo. Hermanos, usted tiene la posibilidad de escuchar la voz de Dios. No se deje que el diablo venga, porque como dice la palabra, hermanos, él confunde la mente de los hombres. Satanás está matando, robando y destruyendo nuestras familias, y en el nombre de Jesús nosotros somos los que nos vamos a parar firme y vamos a decir no, en el nombre de Jesús. A nuestros hijos los educo yo. A la iglesia, la palabra de Dios es la que le va a dar el norte. Amén. Y yo voy a hacer todo lo que Él quiere que yo haga. Amén. Amén. Tenemos este canto y nos gozamos en esto. Amén. Damos gracias, Señor, en esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Queremos escuchar tu voz.